El tema que se va a presentar en este video es sobre el filtro de agua con carbón activado. Primeramente se va a presentar el marco teórico, el cual está compuesto sobre los siguientes subtemas: el qué es el carbón activado, materias primas con las que se produce el carbón activado, qué elimina el carbón activado del agua, qué no elimina el carbón activado del agua y por último el carbón activado impregnado con plata para evitar el crecimiento de bacterias. El primer subtema que vamos a abordar es ¿qué es el carbón activado? Bueno, pues el carbón activado se fabrica a partir de materiales orgánicos ricos en carbono que se queman a altas temperaturas. Estos materiales pasan por un proceso de carbonizado a alta temperatura, entre 600 y 900 grados centígrados. Como resultado se obtiene un carbón más poroso que el carbón normal, al que se le conoce como carbón activado. Cualquier carbón en la naturaleza tiene una capacidad de absorber compuestos orgánicos en su superficie, pero al activarlo o crearle más poros, se aumenta esa área superficial para atrapar estas sustancias. Es por esto que es un buen purificante de contaminantes orgánicos. Materias primas con las que se produce el carbón activado. La elección de los materiales para fabricar carbón activado es por su abundancia en el mundo. Los tres materiales más abundantes y ricos en carbono son: 1. La madera. Este es el material más blando de los tres, por lo que hace poros más grandes y retiene compuestos orgánicos grandes como de color y proteínas. Es usado para la decoloración de líquidos y aceites. La aplicación típicamente de este carbón es en polvo. 2. La concha de coco u otras cáscaras duras. Este es el material más duro con el que se produce carbón activado, por lo que la activación genera microporos y lo hace más adecuado para la potabilización de agua, ya que retiene compuestos orgánicos más pequeños. También se utiliza para el tratamiento del aire y gases. 3. Los carbonos de origen mineral. Estos los crea la naturaleza durante cientos de años, por lo que tiene secciones más blandas que otras, y genera una gama de poros desde micro hasta macroporos, por lo que hace a este carbón muy versátil desde la potabilización de agua hasta tratamientos terciarios de aguas residuales. Por último, como podemos observar en el gráfico de la derecha, con la concha de coco se logran radios de los poros de menos de 1 nanómetro, mientras que con una madera como la de pino se logran en su mayoría radios de un poco más de 1000 nanómetros. Ahora bien, ¿qué es lo que elimina el carbón activado del agua? El carbón activado elimina contaminantes orgánicos en el agua, los cuales pueden darle sabor y color al agua, como lo son los detergentes, plaguicidas, algunas grasas y aceites, toxinas, químicos orgánicos, compuestos originados por la descomposición de vegetales y plantas o por los desechos animales. Además de esto también elimina el cloro. Esta es la aplicación que el carbón activado hace con mayor facilidad en el agua. La destrucción del cloro es un proceso de reducción, porque el carbón activado es un reductor de cualquier oxidante, como el cloro, el ozono, el peróxido de hidrógeno, etc., excepto del dióxido de cloro. En este proceso, el cloro al hacer contacto con el carbón, este genera una reacción de reducción y convierte al cloro en ácido clorhídrico a muy bajas concentraciones, las cuales no son dañinas al ser humano. Por otra parte, ¿qué es lo que no elimina el carbón activado del agua? El carbón activado no elimina compuestos inorgánicos, como el arsénico, el aluminio, el calcio, el hierro, el flúor, plomo, mercurio, fosfatos y sodio, etc. Algunos también llamados metales pesados. Tampoco elimina microorganismos como los virus y bacterias, por lo que es necesario utilizar otro tipo de tratamientos para eliminarlos. Lo que puede pasar es que al retener materia orgánica un carbón activado pudiera tener alguna contaminación bacteriana, lo que convertiría en una cama fértil para la proliferación de bacterias. En esos casos es necesario cambiar los cartuchos con cierta frecuencia, o en aplicaciones industriales es necesario un protocolo de satinización programada. Por último está el subtema el carbón activado impregnado con plata para evitar el crecimiento de bacterias. Hay un proceso en la fabricación del carbón activado en la que se le puede impregnar plata con un método químico. La plata es un agente bacteriostático, es decir, que evita que se desarrollen bacterias en el lugar donde hay plata.
pero es importante no confundir con un agente bactericida, ya que no mata la bacteria, solo evita que puedan desarrollarse en ese lugar. Como vimos, la cama del carbón tarde o temprano puede contaminarse con bacterias que provienen de un punto no desinfectado. Las bacterias se reproducen y convierten la cama del carbón en un foco de contaminación. Con el propósito de inhibir el desarrollo bacteriano, se impregna la superficie del carbón con plata metálica. Este método puede encarecer el carbón activado, ya que la plata tiene un valor alto en el mercado. Normalmente se impregna al carbón activado con plata para aplicaciones domésticas o de poco volumen de carbón, por ejemplo en los cartuchos. Para uso industrial no es común que se utilice el carbón activado con impregnación de plata. Para el desarrollo de este proyecto se realizaron diferentes actividades con el fin de realizar una investigación cualitativa, ya que es necesario conocer el comportamiento del carbón activado como método de filtración para el mejoramiento de la calidad del agua. El proyecto se dividió en 4 etapas, tal y como se muestra en la figura. En la etapa 1, se procedió a realizar el desarrollo de los antecedentes sobre las propiedades y la composición del carbón activado para usos de filtración del agua. Además, se investigó sobre los usos de carbón activado y sus aplicaciones. En la etapa 2, se investigó los diferentes factores que intervienen en el proceso de la filtración del agua por medio del uso de carbón activado, por lo que se determinó los mecanismos que le ocurren al carbón activado al realizar la filtración de agua. En la etapa 3 se procedió a realizar el experimento del proceso de filtración de agua que produce el carbón activado, por lo cual se diseñó el método para realizar el experimento y se recolectaron diferentes resultados para la determinación de la importancia e impacto del uso de carbón activado y el beneficio de sus propiedades químicas. Finalmente, en la etapa 4, se concluyó sobre métodos efectivos por la cual el carbón activado elimina sustancias indeseadas como sustancias orgánicas y cloro en el agua. E igualmente se presentan ejemplos de aplicación del elemento como estrategia para la filtración casera y económica. Los materiales que se usaron en el experimento fue carbón comercial para parrillas, vinagre sintético blanco, un martillo, un corador, arena con grano con un número no mayor a un milímetro, un envase plástico PET de agua de 600 mililitros, algodón o tela filtrante, una cocina, cuchara metálica y un cuchillo. Los métodos que se emplearon, primero fue la obtención de carbón activado, por lo que el carbón se tuvo que triturar y ya con los trozos se obtiene el polvo para pasarlo por el colador y que el material quede retenido. Después se continúa con el proceso de activación. Para este paso tenemos que seguir ciertas condiciones, como que el calentamiento del carbón debe hacerse en un lugar ventilado, que el material se puede utilizar solo cuando esté frío y se puede almacenar para ser utilizado más adelante también. Y este proceso lo que busca es que el carbón, el polvo, se haga más poroso para así tener un carbón activo posible. Por lo que el carbón triturado pasa a una olla metálica que debe ser de hierro, aluminio o hierro enlosado. Después se agrega el vinagre blanco al carbón que está dentro de la olla hasta cubrirlo completamente. Luego se empieza a calentar la mezcla con una fuente de calor. Y luego de calentar la mezcla, se tiene que esperar que el vinagre se evapore por completo. Luego sigue la construcción del filtro. Para construir el filtro se utilizan botellas plásticas y este filtro va a constar de 3 partes, 2 de arena y una de carbón activo posible. Primero se debe preparar la arena. Este material tiene como función el detener los sólidos y evitar que el carbón flote o obstruya
la tela filtrante. Es importante tener en cuenta que la arena que se vaya a utilizar no esté contaminada. Luego de pasar la arena por el colador de orificios de no más de 1 milímetro, se debe descartar todo el material que quede en el colador. También la arena debe ser lavada y para ello se va a utilizar la tela que retenga el material y deje pasar la suciedad. La arena puede ser utilizada de inmediato o también puede guardarse seca para utilizarse más adelante. Luego, para la manipulación de la botella, se debe cortar el fondo del envase plástico, tal como se muestra en la ilustración. Luego se hace un agujero en la tapa del envase. Procedemos a colocar un trozo de algodón o tela filtrante en la parte interna de la tapa. Y luego tenemos que contener los materiales filtrantes, por lo que se va a agregar en el interior del envase la primera capa de arena de aproximadamente 4 centímetros de espesor. Después se va a agregar una capa de carbón activo posible y van a ser 9 centímetros de espesor aproximadamente. Por último, se va a colocar la tercera capa de arena de también 4 centímetros de espesor. Tenemos que estar conscientes que las capas de arena y de carbón no deben quedar inclinadas. Por último, se agregará el agua en la parte superior abierta y el agua va a salir por el agujero que se le hizo previamente a la tapa de la botella. Entonces, de esta manera va a quedar listo el filtro doméstico para ser utilizado y tiene una capacidad para filtrar aproximadamente 5 litros de agua y luego debe cambiarse por uno nuevo. También cabe recalcar que antes de usar el carbón activo, este debe ser lavado con medio litro de agua más o menos para así eliminar el exceso de vinagre que le queda. Y de esta forma ya poder usar el filtro casero. Gracias.